Saludos a Venezuela y al mundo entero. Radio Frente de Entendimiento Nacional de nuevo en la acción, en la palestra nacional e internacional. Nos encontramos ahora nada más y nada menos que con nuestro amigo, un hombre bastante preocupado por los números y las encuestas serias y responsables como es Data Análisis. Nos encontramos con su director fundador, José Antonio Gil Yepes, que también ha sido muy amigo, solidario con el Frente de Entendimiento Nacional. Bueno, José Antonio, aquí estamos, contigo de nuevo. Un placer estar contigo de nuevo. Este conversatorio que vamos a tener, quisiéramos ver cómo analizas tú la situación política actual con las primarias y las candidaturas emergentes que van a nacer para el 2024 y ese posible adelanto de elecciones que anda hablando por ahí. Mira, aquí había una ruta electoral segura, que era la del gobierno. El gobierno, si hubiera seguido recuperando la economía, ya estaría llegando a unos 35, 38 puntos de aprobación de gestión Maduro. Cada punto del PIB que logró recuperar desde hace 2 años para acá, hasta julio del año pasado, le valió un punto más de aprobación de gestión, y la correlación de aprobación de gestión con voto es altísima, prácticamente 1 a 1. Entonces, Maduro tenía hace 2 años 10 puntos de aprobación de gestión. En julio del año pasado había subido 17 puntos y más o menos 17 puntos del PIB. Si hubiera continuado en estos 9, 10 meses que han pasado, desde agosto hasta junio, estaríamos prácticamente en un 37-38% de aprobación de gestión, y con 1 año más, inclusive con las elecciones a mitad del año 2024, ni siquiera esperando diciembre, hubiera estado Maduro, ponte tú que le rindiera un poco menos el crecimiento económico porque se le va saturando, pero estaría bastante cómodo en un 40-45% de aprobación de gestión, más 20-25 puntos de abstención que no van a faltar porque nunca faltan, inclusive con una abstención modesta como 20 puntos. Bueno, pues tiene prácticamente la elección ganada. Ahora, eso no fue así porque a partir de agosto vino un frenazo. El frenazo empezó por una fuerte devaluación de un 38%, si mal no recuerdo, en agosto, y una inflación de 17,7 puntos. Y a partir de allí vino septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con inflaciones importantes y devaluaciones importantes. Recuerda que en julio estábamos en un dígito, si mal no recuerdo, en unos 6 puntos de tipo de cambio, y ya para diciembre estábamos montados casi alrededor de 20 puntos, y ya hoy en día estamos llegando a 30 puntos. Entonces, es cierto, hubo un impacto indeseado y no buscado por la política pública, que fue la ausencia de divisas por la corrupción que el mismo gobierno denunció, y tiene 80 detenidos por el tema de PDVSA y el robo abierto de los embarques de petróleo de PDVSA, que simplemente no lo cobraba PDVSA, sino que lo cobraba alguien por fuera. Bueno, ya eso está denunciado por el propio gobierno. Ahora, ya venía desde febrero del año 2022 prendiéndose una luz amarilla que se convierte en una luz roja a través del IGTF, del impuesto a las grandes transacciones financieras. Un impuesto odioso porque va no solamente a quitarle plata del bolsillo al inversionista y a quitarle plata del bolsillo al consumidor, que fueron los que movieron la recuperación económica, porque el gobierno no tenía dinero con que recuperarla, sino que ese impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto que pecha particularmente al dólar, pero el dólar fue una de las grandes herramientas, el uso del dólar fue una de las grandes herramientas que utilizó la política económica del mismo gobierno para sacar la economía adelante, para recuperar algo del crecimiento económico. Bueno, entonces, ¿cómo atacas tú a ese dólar? Simplemente porque hay una avidez fiscal de parte del gobierno. Sí, así, eso fue lo que hicieron y eso es lo que están haciendo. Y no hay ninguna perspectiva a que quiten el IGTF, ni siquiera de que lo modelen. Pero a eso se le añaden impuestos tanto nacionales o tasas nacionales, municipales,
impuestos municipales, inclusive impuestos que son inconstitucionales, como impuestos pagados sobre ingreso bruto, no sobre ganancias, sobre ingreso bruto. Eso no es un impuesto, es una confiscación. Y eso lo está haciendo no solamente las municipalidades del gobierno o controladas por el partido de gobierno, sino que eso lo está haciendo también municipalidades controladas por los partidos de oposición, los que nos van a salvar, entre comillas. Los salvadores. Pero entre comillas. Entonces, entonces lo que estamos frente a una andanada de impuestos, unidades tributarias, etcétera, que le está quitando la plata del bolsillo al que invierte y al que consume, a los que movieron la economía. Entonces, bueno, y el gobierno parece estar complacido con esa situación. Entonces, ¿qué quedaba? Quedaba otra ruta electoral menos comprometida que la que tenemos en este momento, que es una tercera descripción que te voy a hacer. Pero ¿cuál es esa otra ruta electoral? Bueno, vamos a sentarnos, gobierno con la oposición, nos vamos para México, negociamos las condiciones electorales y eso me va a flexibilizar las sanciones económicas y eso me va a permitir exportar más petróleo, vender más petróleo sin los descuentos a que tengo que venderlo, para poder sacarlo por los caminos verdes. Y eso me daría más ingresos y eso me permitiría mover la economía, que es lo que en definitiva espera el pueblo de cualquier gobierno en el mundo. Los pueblos no comen ideología, los pueblos no comen con eso, los pueblos comen con trabajo y con plata en el bolsillo, que es lo que el gobierno actual venezolano le está sacando junto con las municipalidades, le está sacando al consumidor y al inversionista. Entonces, bueno, pues esa parece que no es la tónica. ¿Y porque ya tampoco esa segunda opción es la tónica? Bueno, porque de repente aparece que renuncian unos señores rectores del Consejo Nacional Electoral que no tienen el periodo vencido. Y bueno, y si no tienen el periodo vencido, ¿por qué tienen que renunciar esos señores si dentro de los consejos electorales que hemos tenido, no sé si será perfecto, pero el mejorcito sí es? Y tienes a dos elementos independientes como el señor Márquez o hasta de partido y el señor Picón, que sí es independiente, dentro de ese consejo electoral, y venían haciendo un trabajo pues que ha venido registrando una recuperación modesta de la confianza, de la evaluación de gestión en el Consejo Nacional Electoral, que cuando ellos entraron, la evaluación de gestión y confianza estaba alrededor de 84 puntos negativos y ya iba llegando a 70 puntos negativos. Bueno, son 14 puntos menos negativos. No es que estés muy bien, pero se produjo un barajo y lo sacaron para que ocurrieran dos cosas. Uno, el que el Consejo Nacional Electoral no fuera el apoyo logístico de las elecciones primarias en la oposición, cosa que, ojo, no tiene que ver una cosa con la otra, porque el que no haya una directiva no quiere decir que todo el aparato logístico del Consejo Nacional Electoral no esté allí. Aquí puede ser que, bueno, que vayamos a cambiar la directiva de la empresa. Ok, está bien, pero eso quiere decir que las computadoras no están ahí, eso quiere decir que los señores que trabajan aquí no están ahí. No, si están ahí, eso quiere decir que puedo dejar de entregar trabajo y cobrar trabajo de la empresa. No puedo dejar, no puedo parar, porque entonces no vamos a tener una segunda directiva tampoco. Entonces, de verdad que me parece muy poco claro el hecho de que se asocie, que no haya una directiva del Consejo Electoral con que no pueda apoyar logísticamente a la oposición para que saque adelante sus elecciones primarias. Bueno, entonces viene el barajo que hubo. Y aparece entonces el que dentro de la primaria sí se inscribe María Corina, que junto con el Conde del Guácharo eran los que iban empatados en el primer lugar, con 19 puntos de intención de voto presidencial ambos, y 21 puntos de intención de voto en las primarias. Es prácticamente el mismo plano. Eso significa que al no inscribirse el Conde del Guácharo adentro, sino por fuera, entonces tú tienes una división fundamental, una división, la peor división que podía ocurrir está ocurriendo. Porque tiene
uno con mayoría de votos por fuera y uno con mayoría de votos por dentro. Hasta el momento. Tienes la tormenta perfecta. Por ahora. Por ahora, pero tienes la tormenta perfecta. ¿Y qué piensas tú de un consenso que se está hablando para un candidato presidencial? Que siempre le faltará la maquinaria. Pero es que a todos les falta la maquinaria porque... Bueno, está bien, pero más maquinaria tiene que tener, que tiene 20 años en eso del que tiene ninguno. Exacto. Entonces tendrían que ver cómo hacen para conseguirle la maquinaria, porque no solamente la maquinaria para ir a buscar los votos, es la maquinaria para defenderle los votos. Pero hay un fenómeno, José Antonio, que la gente, el 91%, tú crees, pues todo, el 91% de la población rechaza al gobierno y el 84% quiere un cambio. Y cuando tú haces las encuestas, que yo lo he visto con mucha calma, vemos que, por ejemplo, María Corina 19, el Conde 20, por ahí están 20, 19, etcétera, el otro 13, pero y resulta que el pueblo, cuando tú le dices, yo he visto la pregunta, ¿y usted votaría por alguno de ellos? 84% dice que no. Entonces, ¿cómo explicas tú eso? Bueno. ¿Y cómo explicas tú también, José Antonio, cuando el 74% de las encuestas que yo he, todas. No sé si todas, ya va. Di primero tu cifra y después te doy la mía. Bueno, algunas. No te lo 74, 64 dicen que aspiran un nuevo liderazgo. Ahí no está el nuevo liderazgo, por lo que yo veo. Son liderazgos tradicionales que tienen 20 años proyectando su candidatura presidencial. No, porque María Corina es un nuevo liderazgo y el Conde del Guácharo también. No es un nuevo liderazgo porque viene de Súmate y tiene 20 años en esta tesis. No, pero es un mensaje completamente diferente y es un mensaje bastante renovador. No, el renovador no lo diría renovador, yo lo diría un mensaje de los extremos, y los extremos siempre son malos, tanto extrema derecha como extrema izquierda. Y hablando de eso, estoy de acuerdo contigo. Y para María Corina poder tener oportunidades, siempre tiene que mantener una posición moderada. No puede irse para los extremas derechas porque las extremas tienden a no ganar la elección. Eso es lo que estoy analizando fríamente. Fíjate que María Corina subió drásticamente en la medida que moderó su mensaje. Okay. Hablando de otros candidatos, porque no solamente es la figura de María Corina, hay otras figuras allí tan importantes que están, por ejemplo, que están inhabilitadas, como Enrique Capriles, que de repente se presenta a competir, y otros que también están cuestionados como Superlano con el problema de la ayuda humanitaria en Colombia. Creo que tuvo un problema ahí. Creo que fue ese señor, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ante este desmadre de esa búsqueda de nuevo liderazgo, yo creo que aquí de repente puede haber una opción alternativa emergente a ese nuevo liderazgo que la gente está clamando. No sé qué piensas tú. Claro que sí, porque aquí no hay un candidato mayoritario. Sin embargo, la gente quisiera un candidato mayoritario. Te digo esto en función de una pregunta de la encuesta de fines de abril, principios de mayo, de la Omnibus de Data Analysis. ¿Por quién votaría usted? ¿Por Nicolás Maduro o por un candidato de oposición? Un candidato de oposición, 62 puntos. Nicolás Maduro, 19. ¿Que logra el consenso o un nuevo liderazgo? La pregunta dice, ¿por quién votaría usted? Okay. ¿Por Nicolás Maduro o por un candidato? Los líderes de oposición que definan y decidan cómo interpretan un candidato, pero es un candidato, no son 2 ni 3, ni yo que soy más independiente y menos corrupto, menos impoluto que tú y menos fracasado que tú y que yo. Eso de jugar con candidaturas independientes en este momento luce lógico, luce interesante, luce que tiene algún asidero con lo que desearía la gente. Pero lo primero que desea la gente no es cuán puro e impoluto eres tú y cuán no involucrado en el pasado opositor eres tú. El primer valor, inclusive de los que se definen independientes, no es que seas independiente. El primer valor es que haya unidad. Esa es que es lo que han detestado la mayoría de los venezolanos toda la vida. Y me extraña que no hagamos más uso del criterio unidad cuando tumbamos a Pérez Jiménez. Resulta que el eslogan fundamental de todo el régimen por los
2, 3, 4 años siguientes, era unidad, unidad, unidad. ¿Hay recuperación del país en lo económico? No, hay un deterioro económico, como te mostré al principio de la entrevista. El petróleo, ¿ves? Hay expectativas con el apoyo de Irán. Esa es parte de la Turquía. sorpresa, esa es parte de la sorpresa económica. Desafortunadamente, pues es negativo, porque la urgencia que muestra el gobierno por recuperar el petróleo es poca. ¿Tú crees que El gobierno no tiene urgencia. ¿Tú crees que el gobierno tenga opción de transitar del socialismo, comunismo hacia la democracia, la libertad, el liberalismo? Porque ahorita se están viendo mucha liberación del mercado. Yo no sé si lo he detectado, que dejan que los precios fluyan como quieran, Bueno, los altos de la vida. Eso tiene desde el 2019 y eso tiene un trasfondo fabuloso, que es el siguiente. Cualquier cosa que tú quieras llamar ajuste económico en Venezuela, ya el ajuste se hizo. No cuando, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez II, que había que devaluar la moneda de 14.50 a 38. Bueno, eso sí es un guamazo, pero en este momento esas cosas están ya bastante hechas. O liberar los precios, o bajar los aranceles, como hizo Carlos Andrés Pérez en mayo del año 89. No sé, aquí no hay aranceles que bajarse, aquí los aranceles están, hay aranceles prácticamente nulos. El otro día llegó un barco cargado de maíz, la mitad del maíz era para Polar, y a este le cobraron los aranceles y el IVA y le cobraron todo, y la otra mitad del maíz, ¿de quién era? Yo no sé. Ajá, pero a ese no le cobraron nada. Mira, los sueldos, los salarios, ¿tú crees que hay opción ahorita para que la gente clama por un salario digno y no de exterminio, como lo dicen los trabajadores? Queremos un salario equilibrado. No, claro, pero la única con forma, relación a la cesta básica alimentaria. la única forma que han encontrado los países, inclusive los comunistas, como China, como la misma Unión Soviética, la Unión Soviética decidió caer y después entonces permitieron la actividad de la empresa privada. China dijo, no, yo no voy a caer, yo voy a mantener el régimen político comunista, pero me voy a abrir al capitalismo, aunque sea un capitalismo salvaje, pero me voy a abrir al capitalismo. Y así es que como China ha logrado recuperarse. Si el gobierno no recupera la reactivación de la empresa privada, el gobierno y todos los venezolanos tendremos un futuro en el corto y mediano plazo muy comprometido. ¿Hay proyecto del país? ¿La oposición tú crees que tiene proyecto del país para echar a Venezuela hacia la Venezuela posible y necesaria para adelante? Bueno, mira, por fin la mayoría de la oposición habla de la necesidad de la empresa privada, habla de la necesidad de devolver las propiedades que fueron incautadas por el gobierno de Hugo Chávez, habla de la necesidad de revisar la propiedad de las empresas del Estado para crear al menos empresas mixtas. Entonces, por fin se están quitando todas esas cucarachas comunistas y estatistas que ya estaban antes en Venezuela. Porque cuando Adeco Pay, bueno, mira, obviamente que prosperaron toda la enjambre de empresas del Estado, en la mayoría de ellas en pésimas condiciones, aunque el petróleo de Venezuela era intocable y era manejado por una tecnocracia que dio resultados. Mira, mi amigo, Pero hoy en día las únicas organizaciones que yo conozco dentro del gobierno que funcionan y son empresas del Estado son una fundación que es la fundación del sistema de encuestas juveniles Simón Bolívar, que es una maravilla y es una cosa mundial. Pero no compite con Data Analysis. No, hay una empresa, compañía anónima del Ministerio de Ciencia y Tecnología, manejado espectacularmente para generar, desarrollar nuevos productos. Los están desarrollando y los están ofreciendo a inversionistas que formen empresas mixtas con esa unidad de ciencia y tecnología. ¿Le está dando, por ejemplo, apoyo al emprendimiento de los ciudadanos para... Bueno, no, tú pones la plata, pero yo te pongo la invención. Ok, perfecto. Por ejemplo, un biofertilizante. Eso viene. Claro. Viene la necesidad de sustituir los fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos y biológicos
viene el evitar seguir deteriorando los suelos con los insecticidas, los herbicidas, los plaguicidas, con la ivermectina, que es una medicina que le ponen al ganado, que cuando hace el excremento, en vez de ser un gran abono, más bien mata. Lo que tenga el abono, la bosta que tenga ivermectina, en vez de hacer que las plantas se fertilicen, las mata los microorganismos que están en el suelo. Bueno, la ministra de Ciencia y Tecnología, la señora Gabriela Jiménez, está empeñada en impulsar la agrocría regenerativa, que es una excelente noticia que vamos a ir recibiendo progresivamente. Mira, ¿tú crees que están dadas las condiciones para que haya un proceso de transición y un acuerdo nacional para enderezar el país hacia el rumbo del crecimiento, del desarrollo, para rescatar la constitucionalidad del país, el Estado de Derecho? ¿Tú crees que están dadas las condiciones y puede haber un acuerdo nacional entre el gobierno y las oposiciones para llegar a un entendimiento y pensar más en Venezuela que el protagonismo de cada uno de los actores políticos? La condición fundamental para que estén dadas las condiciones adecuadas para una transición orgánica, pacífica, aunque sea tensa, es que la oposición deje de ser decenas de partidos y tenga muchísimo mayor articulación interna para que o nos ponemos de acuerdo o tengo con qué enfrentarte. Pero mientras el gobierno sea uno, aunque disminuido, Chávez le dejó 40% de identificación partidista al PSV y 44% de autodefinidos políticos como chavistas. Eso va por 15 puntos de autodefinición política, yo soy chavista, de 44 a 15, y el 40 de identificación partidista va por 12. Entonces, por más disminuido que esté esto, es uno, y tiene todos los recursos del gobierno. Y se encargan de ser uno. Mientras esto esté dividido, no puede haber una transición ni pacífica, ni acordada, ni dentro de las tensiones efectiva, porque no hay necesidad de que haya transición. Entonces, desde el país hay mucho comentario, mucho rum sobre la salida. Fíjate que esa respuesta nos lleva a lo que te dije anteriormente. El valor principal no es ser independiente e impoluto. El valor principal es la unidad. Así es. ¿Con quién sea? Mira, hay una cosa, se habla de un acuerdo, se habla de grandes propuestas para salir de la crisis, del hecatombe en que nos encontramos desde el punto de vista político, económico, social, moral, ético, cultural, etcétera, etcétera. Pero se habla, fíjate, de elecciones y dice que no están dadas las condiciones para una elección. Se habla de transición, se habla de insurrección, se habla de guerra civil, se habla de tantas cosas que se hablan que uno no sabe en qué menjurje está metido esta situación donde estamos. ¿Qué tú crees que es lo más conveniente? Porque déjenme decirle que nuestro amigo José Antonio tiene un proyecto de país bastante interesante, que muchos no lo conocen, que se llama la democracia, la centrodemocracia, la democracia del centro. Y estuvimos en el Frente de Entendimiento Nacional analizando y evaluando esa propuesta para llevársela al país. Y sigue estando pendiente esa propuesta de centro derecha, de la centrodemocracia. Sí. Por eso es que esta pregunta se la hago a mi amigo José Antonio, porque es un hombre que también tiene muchas expectativas. Tiene corazón. Nos generó expectativas para ser también uno de los posibles candidatos presidenciales del país. Imagínense ustedes eso. Nosotros llegamos a pensar eso. Yo dije, mira, yo soy uno de tus asesores, no me voy a dejar por fuera. Bueno, entonces así es, en términos generales, José Antonio tiene un proyecto de la democracia, de la centrodemocracia, por eso es importante oír su opinión con respecto a ese proyecto de país que está pendiente y que el Frente de Entendimiento Nacional ha tomado muchas cosas de ese proyecto para la Venezuela posible y necesaria. José Antonio. Un cierre.
No, de lo que usted diera, ya generalizado. No sé ya. si queríamos, no sabía cuánto tiempo nos quedaba, pero dentro de la centrodemocracia hay una reflexión fundamental. La sociedad moderna es plural por excelencia. Hay trabajadores, hay empresarios, hay gobernantes, hay más políticos, hay tecnócratas, hay religiosos, hay diferentes religiones, etc. Bueno, la pregunta fundamental en una situación que por definición es plural y no puede dejar de ser plural, no es quién tiene la razón, es cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, quien quiera que gobierne esta empresa, aquella familia, este sindicato, aquel partido, y dentro de los cuales inclusive hay pluralismo, porque no es lo mismo la posición del padre que la de la madre, y la de la madre que la de los hijos, ni de la abuela que vive con ellos. Cada uno tiene un interés diferente. Bueno, imagínense ustedes son un partido, en un sindicato, en una nación en general. La pregunta fundamental no es quién tiene la razón, es quién gobierna. Es cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, eso significa que esa imagen de liderazgo que teníamos de la persona que era más hablachenta que la otra, que tenía más poder, que podía imponerse y que entonces las cosas se iban a hacer como yo te dije, esa imagen tiene que ser superada por una imagen de una persona que ponga la mesa, que ponga el café, que ponga el agua, ponga los cachitos y nos siente a todos alrededor de la mesa a ver, analizar los problemas que tiene la sociedad y a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Esa imagen de ese líder paternal o ese líder autoritario o ese personaje que sabía más que los demás, el líder mesiánico, el líder que nos va a salvar, aquí se necesita un líder, todo eso hay que cambiar. El populismo, el clientelismo. Y es mucho más profundo que eso. Tiene una trayectoria histórica demasiado larga que nos lleva hasta los reyes, pues hasta el rey de España. Pero es que acaso la mayoría de los presidentes no han actuado como el rey de España. ¿Acaso que los que han llegado, los partidos que han llegado al gobierno no han sido partidos que lo que han buscado es imponer una ideología? O no han llegado partidos que han engañado a la gente, no diciendo lo que iban a hacer y después le imponen a la gente algo por lo cual la gente nunca votó. ¿Quién votó en Venezuela porque arrinconaran a la empresa privada? ¿Quién votó en Venezuela, peor aún, quién votó en Venezuela en estos 60 y pico de años para que crearan ese mamotreto que llaman las empresas del Estado, que hoy en día, con las excepciones que puse, están todas quebradas, incluyendo a PDVSA? ¿Quién votó por eso? Nadie votó por eso. Nadie, y lo hicieron, y confiscaron empresas, y confiscaron firmas, fincas, y los trabajadores, pues no solamente el propietario, porque el propietario tenía sus reales y los tenía afuera, a ese le pasó algo, le dio tristeza, pero de la tristeza no pasa, pero el trabajador de esa finca expropiada, el trabajador de esa empresa expropiada, o de esa empresa cerrada, ese trabajador quedó muerto de hambre. Mira, José Antonio, es para cerrar. Se habla mucho de la unidad, del acuerdo, de los entendimientos, de los diálogos que no han dado resultados al país, sino repartición de cuotas de poder. Y también hay una palabra del chantaje de la unidad. Si tú no estás con esta unidad, tú eres maluco. Si tú no estás con el chantaje, y si no estás con esta unidad que nosotros hemos creado, tú estás en impunidad. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, para ir cerrando en términos generales, bueno, ¿cuál es la propuesta que tú le haces definitiva al país? Ese argumento existió, chantaje en la unidad. Si tú no estás aquí adentro, tú estás en algo raro, pues a lo mejor estás de acuerdo, estás vendido. Con el gobierno. Ajá, sí. Ajá, pero no le salió el tiro por la culata. ¿Quiénes eran los que se iban a llevar el premio? Bueno, María Corina Rauseo, y ellos eran parte de esa unidad que te presionaba con esos argumentos morales. Si tú no estás adentro es porque estás en algo. La primaria ahora, bueno, pero le salió el tiro por la culata, porque ese era el planteamiento de los candidatos insider, de los que se manejaban en el G4. ¿Y la extensión?
Acuérdate la atención también. Lo que se manejaban dentro de la oposición tradicional, pero resulta que los que aparecieron precisamente después del fracaso económico que arranca en agosto del año pasado, después de ese deterioro económico drástico, los que aparecieron como los que encabezaban la oposición no eran los insiders, esos eran los outsiders, María Corina y Rauseo. Sí. Ajá, le salió el tiro por la culata. Bueno, una palabra de despedida, amigo José Antonio. Bueno, mire, el valor fundamental que quiere la población, que se llama independiente y que se llama NINI, que son en ambos aspectos la mayoría de los venezolanos, lo que quiere primero es la unidad, porque es la fuerza, es la articulación, es la posibilidad de tener la fuerza suficiente para lograr unas elecciones, cobrar el triunfo electoral y luego poder gobernar. Si eso no se da, como explicábamos antes, es muy posible no ganar las elecciones, no poder cobrar si se ganan, y luego sería muy difícil también gobernar. Bueno, para nosotros ha sido un gran placer tener a nuestro asesor del Frente de Entendimiento Nacional, que siempre nos da luces sobre cómo se hacen las encuestas, y por eso nosotros aprendimos a raíz de que nuestro amigo José Antonio Gil Yepes nos enseñó bastante a hacer encuestas y lo otro que se llama Focus Group. Focus Group. Nosotros en Focus Group somos una estrella, gracias a José Antonio. Bueno, habló para ustedes Jesús Antonio Cabezas Castro, coordinador del Frente de Entendimiento Nacional. Con nuestro querido y gran amigo José Antonio Gil Yepes nos despedimos. Hasta la próxima entrevista y el próximo encuentro con otro personaje importante de este país.